Evangelio según San Juan, capítulo 1, del verso 10 en adelante. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Padre Jehová, en el nombre dulce de Jesús, te damos gracias por esta tarde linda, de este día hermoso. Te pedimos que tu sangre, Jesús, nos cubra de la cabeza a los pies y que tú envíes sobre nosotros el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, para que Él nos guíe en el estudio de la palabra y que la palabra en nosotros fruto para vida y sea para salvación. Ponnos como un sello en el corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén. Buenas tardes, amados hermanos, amigos oyentes. Es un motivo de grande gozo para mí compartir con cada uno la santa palabra de Dios. En esta tarde, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, desde el verso 10. Jesús es Dios. La Biblia dice que Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Señor Jesús es la palabra creadora. El Señor Jesús, en Él fueron hechas todas las cosas, por Él, para Él. Pero nos habla la palabra aquí, ahí mismo en Juan 1:3, que era desde el principio con Dios, ¿no? Este era desde el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas, 1:3, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Señor es el creador del universo, el Salvador, el Redentor. El Padre nos amó de tal manera que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, como dice Juan 3:16. Jesús es el creador, Jesús es Dios, Jesús es el Redentor. Jesús viene a esta tierra para pagar por nuestros pecados. Nosotros debíamos morir en las cruces por todo lo que cada uno de nosotros ha hecho, pero el Señor tomó nuestro lugar, murió en la cruz, derramó su sangre para comprar gente de todos, lengua, raza, nación, para comprar a toda la humanidad que quiera correr arrepentida delante de Él, para que no vayamos a un infierno, sino que nosotros podamos ir a ese cielo prometido donde no hay llanto, ni dolor, ni tristeza. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nuestro Dios está enojado. Vivimos tiempos complicados. Dios ha sacado la espada y hay mucha muerte alrededor de nosotros. Pensamos en que estamos frente a Dios, no tenemos ninguna otra razón de vida que terminar en esa patria celestial. La Biblia dice que de qué le vale al hombre ganar la vida si al final pierde la vida eterna. O sea, fuimos hechos al frente, tienes dos caminos para que escojas dónde vas a pasar la eternidad. Hay un camino ancho y espacioso, hacer lo que no dice la Biblia, hacer lo contrario a la voluntad de Dios. La Biblia no es algo, es alguien, es Dios hablándonos a través de ella. Entonces, hacer lo contrario a lo que es el Evangelio, lo que es la Biblia, la salvación, y no es por ese camino ancho y terminar en el infierno, un camino estrecho y difícil que pocos hallan y hallar la vida. No sé cómo estás viviendo en este día, pero el Señor quiere llamarte una vez más al arrepentimiento. Te hace la pregunta si esta palabra también es para ti, tremenda, de Juan 1. Allí en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Señor Jesús vino a este mundo. El pueblo elegido era el pueblo de Israel, los judíos, pero los judíos los rechazaron desde que el Señor Jesús ha venido a esta tierra. Y luego se abre la puerta para todos los que no somos judíos, llamados gentiles, y el rechazo que se hace al Señor Jesús a través de los tiempos es muy grande. La Biblia concluye un versículo que muchos son los llamados y pocos los elegidos. El Señor nos está llamando al arrepentimiento, a la salvación, pero la mayoría de las personas escogen cerrar la puerta y no queremos al Señor, no queremos nada con Él. Es la palabra que Jesús nació allí en Belén de Judá y dice la palabra allí en el 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Señor Jesús viene a esta tierra y no hay lugar para él, ¿no? Es él, su misma tierra, su misma creación. A su sola palabra tiembla la tierra y a su solo deseo
vamos un día a desaparecer, ¿no? La venganza de Jehová, porque el Salmo 94 dice, Dios de las venganzas, muéstrate. Y Jehová ya no quiere más maldad, no contenderá con el hombre para siempre. El día y la hora solo lo sabe Él del terminar todas estas cosas, pero estamos recibiendo un comienzo de los dolores, como dice Mateo 24:7, en esta peste destructora. Dios ya no quiere más iniquidad y más maldad y va a destruir. Génesis es el comienzo, la creación. Apocalipsis la destrucción. Estamos empezando esa destrucción, viendo cómo a través de los tiempos el Señor ha sido burlado, no deseado. Dice la Biblia ahí en Lucas 4, el Señor está predicando allí, pero en el verso 25 en adelante dice, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. El Señor les está predicando de la dureza del corazón, lo mismo que aplica para nosotros. Dios ha insistido en nuestras vidas que salgamos del pecado y de la maldad, pero nosotros cerramos nuestros oídos y nuestros ojos a sus obras, a su palabra, y nos hemos endurecido en el corazón. Dice la palabra en Lucas 4:27, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Vemos que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, no lo conocieron. El Señor nace en un pesebre porque no hay lugar para él. Y el Señor empieza su ministerio de predicación y al oír la predicación se llenaban de ira, ¿no? Y dice que ahí en el 4:29, levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. O sea, le aborrecieron por la palabra que el Señor predicaba. Quiero que mires un verso más ahí mismo en el Evangelio según San Lucas. Los dos hombres que mueren al lado del Señor Jesús, eh, uno de ellos deduce todo lo que está pasando ahí en el Calvario, que es Lucas 23 en el 41, entre el 40 y 41, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aun temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Quiero que pienses en tu condición en esta hora. La Biblia dice que los santos de Dios, aquellos que ya no viven ellos, sino Cristo a través de ellos, aman su venida. Sabemos que el Señor nos ha dicho de antemano que cuando fuera a volver esto se pondría muy difícil. Habría cosas tremendas sobre la tierra cual nunca las hubiéramos visto y las estamos viviendo en esta peste destructora, algo que la tierra no ha vivido, no a un nivel mundial, porque no hay ningún lugar a donde no haya llegado esta peste destructora y no existe ningún país que ya no cuente un número de muertos y todos con tapaboca, una, una restricción a una vida que teníamos, social, económica, aún sentimental y aún espiritual, porque están cerradas las iglesias. O sea, hay una reprensión muy grande. El Señor está enojado. Comenzado los dolores y si como dice Mateo 24:8, este es el comienzo, pues los dolores hace referencia a los dolores de parto de las mujeres, entonces esto se pondrá peor y peor. Pero yo te hago una pregunta a ti, la predicación que el Señor nos hace en esta tarde. ¿Tú de qué lado estás? O sea, lees la palabra, nosotros también, tú también estás enojado con el Señor. Tú también le cerraste la puerta para que no naciera en tu corazón. Tú también te enojas de lo que Él te dice que tienes que cambiar, que tienes que salir del pecado y de la maldad. Y también crees como el hombre que estaba muriendo al lado del Señor Jesús, no el que leemos acá que dice, nosotros a la verdad nos merecemos esto, pero está en ningún mal hecho. El que está al otro lado del Señor tiene la capacidad de juzgar
lo que el Señor está viviendo y lo que el Señor está haciendo. Yo te pregunto a ti en esta hora, ¿estás enojado contra Dios? ¿Estás amargado? ¿Estás buscando una salida a tu vida en la que no entra Dios? Todos los problemas que tienes, todas las cosas, cierras los oídos a que es el Señor quien lo está haciendo y es Dios el que lo puede solucionar. Quizás no pare la peste, pero sí puede estar al lado tuyo dándote paz y gozo, haciéndote la vida como Él lo ha prometido desde el comienzo, como ríos de agua viva que de tu interior broten por la presencia del Espíritu Santo. Dice la palabra y en Apocalipsis nosotros vimos al Señor regresar, lo vimos más cerca que nunca y nosotros vemos como el Señor Jesús habla a través de una y otra palabra, llevándonos al arrepentimiento, a que nosotros corramos al arrepentimiento y a la salvación, de que en el mundo tendríamos aflicción. Dice la palabra ahí en el Evangelio de Juan, en el 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, hay aflicción, pero la aflicción en Cristo debe tener una cara alegre, hermano. Esa es la condición de un santo de Dios. O sea, pasemos por donde pasemos, la paz y el gozo que Dios nos ha dado, nadie nos lo puede robar. Entonces permanece en nuestro corazón, es el arte del cristiano de vivir en el Espíritu, con la presencia del Santo Espíritu en la vida, de aún en la tribulación no perder, porque nosotros no perdemos cuando estamos en el Señor Jesús, el gozo y la paz que sobrepasan el entendimiento. La muestra es el Señor Jesús, aun estando en la cruz, pensando en la salvación del hombre que está al lado, le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor va caminando con su ya cruz y le han hecho muchas cosas, lo han escupido, lo han humillado, le han pegado, le han puesto una corona de espinas. Y el Señor Jesús dice a las mujeres que lloran por Él, no llores por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Y el árbol verde fue tratado así, imagínate qué será del seco, qué será de ti. O sea, el Señor quiere que nosotros entendamos que Él está con nosotros y que hay gozo y hay paz en nosotros porque el Señor no está mintiendo. El apóstol Pablo es un hombre que lleva una vida que comienza en Jesús. Él antes de ser cristiano es un hombre lleno de ira, de desamor, de amargura. Va a ir a perseguir a los cristianos, lleno de ira, a matarlos. Está enojado el apóstol, lleno de impiedad y de maldad, como todos nosotros separados de Dios. Entonces, ¿qué puede haber? Éramos hijos de ira cuando estábamos lejos de Dios. Pero luego se encuentra con el Señor Jesucristo en su camino y cambia radical totalmente su vida. Lo que antes era para él importante, ahora lo tiene por basura. Y la vida que era fácil, ahora se hace muy complicada, muy difícil, es el camino estrecho. Así que dice la palabra allí cuando tiene que ir a Jerusalén, ya sabe que le van a condenar y que va a sufrir mucho. Incluso le decían que no fuese allí, pero él sabe que tiene que hacerlo. Dice Hechos 20 en el verso 22, ahora he aquí ligado yo en el Espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermano amado, si eres un cristiano y estás amargado, entristecido, ¿por qué? Quizás tienes tribulaciones, el Señor no las advirtió de antemano, te preocupan un montón de cosas y todas esas que te preocupan, no te dejes llenar de pecado, es separarte de Dios, dejar que la preocupación entre en tu vida, porque Jesús nos manda a confiar en Él, a descansar en Él. Dice, venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados y yo os haré descansar. Dios nos habla de ir a Él, de ir a Él, de nosotros echar toda nuestra ansiedad, como dice el apóstol Pedro, sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Toda la carga, toda la tristeza, la amargura, los pensamientos,
que tienes en esta hora es porque has olvidado que eres un soldado de Jesús, que has entrado en su carrera y que antemano sabías que el enemigo no iba a poner fácil las cosas alrededor de nosotros. Entonces no miramos a lo que el enemigo nos hace, miramos al Señor. El enemigo puede estar diciendo, te estoy destruyendo, te estoy acabando, y yo digo, no. Aún estés en el lecho de muerte o estés condenado en una prisión como estaba el apóstol Pablo al escribir el libro de Filipenses, el gozo del Señor debe estar en ti. O sea, no miramos a eso, miramos a que muy pronto, solo un poquito más y el que ha de venir vendrá, nosotros estaremos en el cielo. Y allá en el cielo esta vida ya no tendrá ni recuerdo, porque esta vida, si viéramos el Gino récord y llegáramos a ciento no sé qué años, es un pasar y es vano. Para Dios un día son 1000 años, 100 años o que pudiéramos vivir no es nada. Luego basta la eternidad, miles de años junto al Señor, donde no hay llanto ni dolor ni tristeza, donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos y entonces estarás gozoso por siempre y olvidarás esta vida. Y ahora, mientras estás acá, ya el Señor te ha advertido, las armas de tu milicia no son carnales. No te sientes a pensar ni te dejes destruir, porque no es de cristiano estar amargado, ni es de cristiano dejarse destruir o llenarse de pensamientos vanos. Usa la palabra de Dios, llénate de su palabra. Habla su palabra por el camino, llévala a cabo, reprende toda obra infructuosa de Satanás al lado tuyo. Lo máximo que pudieras vivir son dolores o dolores de muerte, hermano. Y aún ahí recuerda que la Biblia dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. El Señor no me abandonará ni me dejará. Puedes estar viejo, la Biblia dice, hasta las canas y hasta la vejez yo estaré junto a ti. Dios no nos desampara, Dios nos guardará hasta el final. Nosotros vamos al libro de Apocalipsis y sabemos que el Señor nos ha dicho que oremos para ser librados de la tribulación del tiempo final. Pero pues si Dios no recoge su iglesia y estás con el Señor, aún esa tribulación será diferente para ti, porque el Señor acampará al lado tuyo, te protegerá y te amparará. Pero lo que va a acontecer si este es el comienzo de los dolores es la ira de Jehová. La Biblia dice en Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse? Cuando empieza toda esta ira de Jehová, una cosa pasa y la siguiente es más dura, y la siguiente más dura, y la siguiente más dura, y luego un juicio tremendo para el que se condena de ser echado en un lugar de fuego y azufre donde el gusano no muere y permanece esa persona para siempre. Pero en medio de todo lo que pasa, sigue la promesa para el que es justo, para que ve, que busca a Dios, de que erguíos, dice la palabra allí, levantad vuestras cabezas porque la redención se acerca. En medio de todo lo que habla Apocalipsis, oímos también cánticos, oímos también oraciones y alabanzas de los que se han salvado. En medio de toda esa tribulación hay alabanza a Jehová. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Bienaventurados, hermano, todos los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida y todos aquellos que esperan al Señor con cántico, con alegría, con alabanza. Al terminar allí el Apocalipsis, hermano, en Cristo, Dios nos habla de alabanzas en el cielo. En el capítulo 19, que estamos llegando ya al final de todas las tribulaciones, entonces se habla de que allí decían en 19:3, aleluya, que decían aleluya, un canto de alabanza. En el 19:4, y los 24 ancianos, los seres vivientes, se postraron en tierra viviente y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y salió el trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Hermano, mientras el Señor viene, porque está más cerca que nunca, nosotros tenemos que estar gozosos. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y tu tristeza está basada en lo que el Señor te ha preguntado a través de esta predicación. ¿No quieres abrirle la puerta al Señor para que nazca en ti?
no te gusta su palabra, quieres seguir en esta tierra, no quieres que haya un cielo nuevo y una tierra nueva, sino que continúe la maldad, te ofende lo que el Señor te dice, estás como el hombre que muere, uno de los hombres, el que sigue hasta el final en su error y su equivocación, condenando al Señor para sacarte tú limpio. Dice la palabra allí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, en el verso 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte los olivos. Es el comienzo de la tribulación del Señor Jesús. Antes de ir a su tribulación, que es el Señor, cantaba. El Señor cantaba. Cantemos, hermano. Canta ya en tu casa, cántale al Señor. Tú dirás, no tengo buena voz, eso no importa, hermano. Haz un cántico de tu corazón para decirle al Señor que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, que tú tienes que mirar más que a las circunstancias, a la promesa de la Biblia, que todo esto pasaría, pero que nosotros no tenemos problemas y estamos en el Señor. Confiad, dice la palabra, yo he vencido al mundo y recibiremos recompensas en gloria preciosas y lindas. Jesús quiere enseñarnos aún ahí en el que antes de ir, la Biblia no habla en otra parte que el Señor estaba cantando, sino antes de ir a la tribulación. Padre, te damos gracias por la palabra de esta tarde. Pedimos que nos perdones por toda vivir en la amargura, en pensamientos de derrota, en dejarnos ganar de la maldad, en mirar hacia atrás, en mirar hacia adelante, en no ver el hoy, Señor, y saber que tú tienes a cargo todo y que como cristianos, Señor, hemos aprendido a ejercer en nuestra vida como un arte que crece el agradecimiento. Gracias por este día, gracias porque tenemos la vida, porque tenemos la Biblia en nuestro idioma. Muchas gracias, Señor Jehová, en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo que nos limpia del pecado, por el Espíritu Santo que aún está en esta tierra y que podemos pedir para que nos llene como ríos de agua viva. Guarda a cada hermano, ayúdalo a terminar este día que comienza la semana, Padre Santo, en victoria. Haz que cada uno termine en victoria, que toda acechanza, todo plan que el enemigo quiere hacer para poner desánimo, tristeza, amargura en tu corazón, sea destruido en esta hora, en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo. Amén y amén.